Doctor legal, buenos días. Carlos Benítez y Marcos Benítez te saludan del programa Por el Imperio de la Ley. ¿Cómo estás, doctor? Buenos días a ambos, buenos días a la audiencia. Estamos queriendo conversar contigo sobre la acusación que presentaste. Estamos mirando a grandes rasgos. Acabamos de hablar con el doctor Jorge Bogarín González porque en la acusación también se pide un comiso de más de 58.000 millones de guaraníes. Doctor, si nos podés explicar a grandes rasgos en qué consiste el hecho o los hechos que vos le atribuís tanto a Ramón como a su hijo, doctor. Bueno, los hechos en particular de cada uno son diferentes en atención a que el señor Ramón González Gaer está acusado hoy día por el hecho punible de usura en primer lugar, ya que él mismo tenía como única fuente el préstamo de dinero, según se pudo corroborar en la investigación, pero el préstamo que él lo hacía con intereses usurarios que superaban lo que establece la normativa legal, ¿verdad? La que establece el Banco Central del Paraguay, y aprovechándose de la necesidad de terceras personas que eran los prestamistas, por lo que por eso decidimos acusar, después de colectar todas las pruebas durante la investigación, a él por el hecho punible de usura. El hecho punible de lavado de dinero por el cual está acusado el señor Ramón y también Fernando, se trata de que justamente él justificaba dentro del sistema financiero dichos intereses o dicho crecimiento de capital por supuestamente cobro de alquileres, ¿verdad? Y no estaba, de esa manera trataba de frustrar la verdad real sobre de dónde provenían esos montos de dinero en los cuales se movía dentro del sistema financiero y en varios bancos, ¿verdad? Entonces es ahí donde se subsume esos hechos al tipo penal de lavado de dinero. Fernando también tenía una conducta autónoma en ese sentido, ya que él mismo formaba parte de dicho movimiento dentro del sistema financiero, además de que en el periodo investigativo, que es el que tomamos nosotros por una cuestión de prescripciones y unas cuestiones técnicas legales, él mismo es el que adquiría los inmuebles a su nombre, rodados y otros tipos de bienes, ¿verdad? Llegamos a la convicción suficiente para tomar la decisión de acusar. Nuestra fecha tope era el día de ayer, lo hicimos un poco antes de la medianoche. Tenemos que entender la complejidad siempre de este tipo de investigaciones financieras y se usa hasta el último día, prácticamente hasta los últimos minutos de la investigación, ¿verdad? Y es así. Vamos ahora a solicitar la elevación a juicio oral una vez que se sustancie la audiencia preliminar. Doctor, y en el sentido preguntamos, ¿cómo se llega a determinar ese monto de 58.000 millones de guaraníes? Ese es el producto digamos, ilegal de la usura y que se considera lavado por el hecho precedente de la usura. Es así mismo, Carlos. Lo que hacemos nosotros es sacar un porcentaje a través de una pericia técnica por la cual nosotros de los ingresos que él tiene volvemos a ver los ingresos ilegales, porque tenemos que tener en cuenta de que el margen que se considera dentro de esos intereses como usuario es lo que nosotros eventualmente podríamos comisar, y es ese resultado el que sale con el monto de 58.000 millones y un poco más. Esa plata es lo que ellos no pueden justificar, digamos, tienen sus ingresos legales y esos 58 dentro de la investigación que ustedes hicieron, entonces lo que estos, tanto Ramón como su hijo no pueden justificar, entonces el origen de 58.000 millones. Sí, nosotros afirmamos de que el origen de ese dinero son los intereses usurarios. O sea, a través de la usura. Y ahí el abogado se pregunta, y también queremos saber un poco nosotros, él dice que en la acusación, o sea, esto se basa en la denuncia del arquitecto Mendoza Yampey,
y que al arquitecto se le prestó creo que 20.000 millones de guaraníes con un interés, o lo que tenía que pagar es 4.000 millones de intereses, ¿verdad? Sí. Entonces dice el abogado, de 4.000 millones, como la fiscalía llega a 58.000 millones. Porque tenemos que entender que el tipo de penal de lavado de dinero es un tipo autónomo en cuanto al delito precedente. Nuestra noticia criminis, por llamarlo de alguna manera, es nuestro delito precedente, pero al nosotros configurar de que el mismo se dedica prácticamente 100% a los préstamos usurarios, ya no se conversa sobre el quantum que determina el delito precedente, sino que en todo lo que él lavó como actividad ilegítima, ¿verdad? Dentro del periodo investigativo. No podemos irnos más atrás, o si no el monto crecería, ¿verdad? Y ahí le explicaron un poco también, porque Bogarín también dijo que la fiscalía se fue hasta 10 años. Explicarnos un poco cuánto es tu... Sí, por favor. Porque en realidad nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros hacemos un análisis de 10 años, pero en realidad el comiso o el análisis técnico de los 58.000 es solamente dentro de los 5 años. ¿Para qué hacemos lo de los 10 años? Para tener un antecedente de sus actividades y demostrar de que el mismo siempre cometía ese hecho punible de manera comercial, para solidificar más la acusación en cuanto al agravante de la usura, por un lado. Y por otro lado, hacer un seguimiento de cómo van creciendo sus bienes y cuál es el motivo de dicho crecimiento. Es como para ofrecerle, digamos, a los jueces más antecedentes, para decir, para fortalecer más entonces la acusación que corresponde solamente a los últimos 5 años. Es así mismo. Doctor, ¿y a cuánto es la expectativa de pena que ellos exponen, por ejemplo? En el caso de Ramón González Daer, la usura nosotros la acusamos por el agravante que es de hasta 10 años. Y en el caso, y para el lavado de dinero, su marco penal máximo es de 5 años. En el caso de Fernando, él se expone a una expectativa de pena de hasta 5 años porque él solamente está acusado por lavado de dinero. Y Ramón González Daer sería 12 años y medio aproximadamente. Bueno, en realidad ahí habría que, eventualmente el día que lleguemos a juicio, tendríamos que hacer el análisis de la medición de la pena, ver qué tiene a favor, en contra, y ver en todo caso un concurso en todo caso, y ver en cuánto queda el marco, ¿verdad? Es muy difícil tomar la expectativa. Nuestro marco penal en ambos casos sería de 15, si es que llegamos a poder hacer el concurso en cuanto a dichos hechos punibles. Dentro del concurso es hasta 15, pero dentro de las reglas del concurso se toma la mitad del límite máximo del segundo hecho punible, sería 12 y medio. Mismo. O sea, como expectativa nomás 12 años y medio. De ahí se va a ver el artículo 65, que es la base de la medición de la pena. Sí, es así mismo. Pero tenemos que tener en consideración, si ustedes tuvieron acceso a la acusación, nosotros también, en uno de los apartados, comunicamos otras posibilidades de hecho punible, en particular son 5, y remitimos eso a nuestro superior, que es la Fiscalía Junta, para que eventualmente se abran otras causas por usura. Ya, o sea, en la investigación, a ver un poco, en los datos que recabó el Ministerio Público durante la investigación, durante la etapa preparatoria, se encontraron otros tipos penales. Sí, dentro de los actos, o sea, otros hechos punibles. Se tomaron otras declaraciones de otras personas, donde acercaron datos. Nosotros trabajamos sobre esos datos, y un deber del agente fiscal que lleva la causa y conoce la posibilidad o la probabilidad de otros hechos punibles es comunicar esos hechos, y que eventualmente, si se considera y pasa el análisis técnico de la Dirección de Delitos Económicos, se abran nuevas causas. A criterio mío en particular, yo considero de que se tendrían que abrir esas causas y eventualmente seguir esas investigaciones a la par. Con esta acusación que se presentó, doctor, la postura del Ministerio Público con relación al lavado de dinero es
que es un delito autónomo entonces. Es la posición normativa en realidad, eso está en la ley, es un delito autónomo y por tanto tiene esa entidad. Nosotros vamos a perseguir todo lo que el señor Ramón y el señor Fernando, a consideración de la Fiscalía, lavó durante esos 5 años de investigación. Perfecto. Doctor, quiero aprovechar esta conversación contigo para preguntarte un poquito ese informe que te solicitó el jurado de enjuiciamiento en el caso Inmedit. ¿Puedes también explicarnos un poquito en qué consiste o en qué consistió tu informe o el trabajo que hiciste? Porque ahí pues lo que se insiste en que vos le acuses o le imputes al clan Ferreira por estafa, ¿verdad? En realidad Sí. me pide 2 informes. En principio me pide por la causa imputada, que es la de De las producción camas de contrabando. documento, sí, la de contrabando, producción de documentos y asociación criminal. Y hace unos días vuelve a pedir copia. En realidad no pide un informe, en realidad pide copia de los Sí, antecedentes, claro. ¿verdad? Entiendo que es prerrogativa del jurado pedir eso y analizar si es que existe alguna conducta irregular dentro de la investigación. Pero tenemos que tener en cuenta de que por más que se haya publicitado que es a mí a quien pide, nosotros tenemos una resolución donde se conforma un equipo fiscal. O sea, somos 4 los fiscales que firmamos, somos 4 los fiscales que decidimos, somos 4 los fiscales que imputamos. Entonces, no soy solo yo el que remite eso, más allá de que públicamente parezca eso, ¿verdad? A mí me preocupa muy poco eso, a no ser que se utilice de vuelta al jurado como en otras épocas para distorsionar investigaciones. Yo creo que no va a ser el caso. Estoy en contra de que se soliciten informes de oficio por parte del jurado, que ya fue una herramienta utilizada. Nosotros se estuvo conversando dentro de la sociedad sobre los resultados de las condenas anteriores, pero lo que no entendemos es que nosotros tenemos que pelear contra ese sistema que se ejercía en el jurado, no contra las personas solamente. Entonces, yo no lo tomo como un amedrentamiento hacia mí o hacia mi equipo fiscal, hacia el equipo fiscal que lleva la investigación. Nosotros vamos a hacer lo que corresponda. Si hay elementos para imputar, lo haremos, y si no hay, lo haremos también. Más allá de lo mediática que sea una causa o de las implicancias que puedan tener públicamente, ¿verdad? Claro, pero ahí en el caso de los Ferreira y en el caso que ustedes investigaron se discute mucho en el sentido de que, bueno, o sea, el ministerio es el que... Mi postura, por ejemplo, ¿verdad? O sea, en el sentido de que, o sea, y escuchando las explicaciones de algunos reconocidos abogados, como el caso del doctor González Maki, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ¿por qué si vos le imputás por estafa a los Ferreira, le liberás a todos los demás? O sea, o a quien sea, si alguien, o sea, las autoridades se van a sentir estafadas. Y cuando yo escuché las explicaciones en entrevistas radiales de algunos destacados abogados, como te estaba diciendo, ellos estaban diciendo que es imposible que se dé la estafa porque por el otro lado está el funcionario que controla. O sea, si yo al funcionario le estoy diciendo, te estoy ofreciendo una mercadería legal, una mercadería de origen, y le estoy entregando un producto falsificado, es responsabilidad del funcionario porque hay un funcionario enfrente que controla y certifica de que efectivamente eso es un producto original. Más allá de los análisis que se puedan hacer externamente, yo también puedo llegar a hacer análisis de causas externas, pero lo que uno tiene a la vista dentro de la investigación es lo que le lleva a tomar decisiones. O sea, le podemos preguntar a Eugenio Raúl Zaffaroni sobre una posición, pero él no va a saber definirla bien si no conoce la carpeta fiscal en todos los detalles. Para redondear sobre ese tema del tipo penal de estafa, nosotros chocamos con unos obstáculos dentro de la investigación que son informaciones externas. O sea, lo que pasa es que la gente saca conclusiones de lo que piensa o entiende de lo que el tipo penal idea, ¿verdad? Y en realidad hay verbos rectores y están los elementos del tipo que se tienen que constituir como para que se pueda tomar una decisión punitiva. En el caso de la estafa, nosotros en ese marco de investigación no tenemos cerrada la investigación. Necesitamos, como ya había dicho, ciertas informaciones que vienen de afuera
Porque si nosotros hablamos de un delito marcario, eso deberíamos de poder corroborarlo con quien fabrica dichos productos para saber si es realmente su marca o si ellos tenían el permiso legal para cambiar dichas marcas. Por un lado, eso, y por otro lado, la estafa se configura sobre un engaño en el cual uno promete algo que en realidad no lo da. En el caso particular, nosotros analizamos el pliego de bases y condiciones que sale del Ministerio de Salud y donde solicitan un tipo de mascarilla. Claro, sí. O unas mascarillas paralelas de igual calidad. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Empezamos a analizar las mascarillas que ellos entregaron y podemos ver y podemos analizar si técnicamente esas mascarillas son las que, valga la redundancia, técnicamente solicitó el Ministerio de Salud. ¿Cuál es la respuesta que nosotros tenemos de los órganos técnicos internos del país? Que el trabajo técnico en sí, de la cantidad de fibra o la filtración de las mascarillas no se puede hacer en el país y que ni siquiera se hace en Sudamérica. Bueno, entonces, tratando de buscarle una salida a eso, nosotros pensamos, bueno, vamos a ver, porque cada tipo de mascarilla tiene una lista de calidad, una certificación de calidad. Y lo que vamos a hacer es, vamos a traer oficialmente esas certificaciones de calidad y que la Universidad Nacional, a quien pedimos, que son los técnicos dentro del país que podían definirnos las comparativas entre dichas certificaciones, nos diga si es que esas mascarillas eran de igual calidad o las entregadas eran de inferior calidad. Claro, y ahí le viene la pregunta. ¿Quién es el responsable? Sí, ¿quién es el responsable de controlar? Yo puedo llevarte las mascarillas, o sea, mascarillas que no reúnan esas condiciones, pero el funcionario técnico de salud que se va y verifica si esa mascarilla tiene esa filtración o esa fibra que vos decís exigido del pliego de bases y condiciones, para eso están los funcionarios, y si esos funcionarios hacen claro, costar, no, sí. Es que no existe ese trabajo técnico y en realidad porque vamos a partir de donde nace el problema. El pliego de bases y condiciones, a mi criterio, tenía una falencia técnica en cuanto a lo que pedían luego. Sí. ¿Por qué? Porque al abrir las posibilidades entre otras similares, la N95 es la de origen norteamericano, que es palabra mayor por una cuestión de seriedad de donde viene el producto y todo eso, y ellos piden la N95 similar o superior. Entonces, el funcionario cuando viene, en realidad no puede someter técnicamente esa diferenciación, porque no tiene la experticia y no tiene, o no sé si pueda tener la experticia, pero técnicamente no tiene la maquinaria para configurar esa prueba. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros no deslindamos responsabilidad de nadie. Lo que hacemos es solicitamos el apoyo de la Universidad Nacional, específicamente de la Facultad de Química, y que nos informe de acuerdo a las certificaciones si son de la misma calidad, porque la que ellos remiten o entregan es la KN95 diciendo de que es la misma calidad. Claro, ¿y cómo se explica entonces que una institución pública solicite un producto con ciertas características y no disponga de los medios para verificar que ese producto reúne o no las características? O sea, si yo pido mascarillas con estas características y yo no tengo la posibilidad de corroborar de que esas mascarillas reúnan esas condiciones, entonces cualquiera me puede joder, pero la responsabilidad es mía porque yo voy a aceptar ese producto si me traen, o si no, voy a rechazar. Es así, yo coincido contigo, pero ¿cuál es el problema? Que en realidad nosotros tenemos que analizar las responsabilidades en los fueros que correspondan. Sí. Responsabilidad penal en esa instancia no la hay. Responsabilidad administrativa sí lo puede haber. Responsabilidad civil también lo puede haber. Lo que pasa es que no muchas veces, en todos los casos, la sociedad y la opinión pública piensan de que el único fuero existente es el fuero penal y no es así. O sea, para eso están los elementos de los tipos penales. Si no se constituyen tipos penales, no se puede imputar. Claro. Que ellos tengan responsabilidades éticas o administrativas es otra cuestión. Claro, pero es demasiado importante.
Es demasiado importante lo que estás diciendo, doctor, y creo que es una discusión que nosotros acá en la mesa de trabajo de Por el Imperio de la Ley la iniciamos. Se tienen que dar los verbos rectores para que por lo menos haya una imputación, ¿verdad? Y mucho más para una acusación y sostenerlo después en un juicio oral. Si no tenés los famosos verbos rectores del tipo penal, no se puede hacer nada, por más que sea hasta asqueroso lo que hayan hecho, si no está tipificado y si esa conducta no se puede subsumir en el tipo penal, no existe dentro del ámbito y del sistema penal. Es que es así, y de verdad me encanta que hables de esa manera, porque es el entendimiento que debe tener, no la sociedad en sí, porque no es, quieras o no, nuestro trabajo es técnico en ese sentido. Entonces, no está al alcance del conocimiento de toda la gente, pero si ustedes son abogados y entienden cómo se constituye o cómo se construye una investigación, o cómo vos decís, analizar los verbos rectores y los elementos del tipo penal, entonces ahí uno se da cuenta de que si hay, no hay, más allá de que sea una cuestión, como vos decís, asqueante, o donde haya mucha opinión pública en contra de lo ocurrido. Si no constituye. O sea, si no reúnen los elementos del tipo penal, no se reúnen los elementos del tipo penal. Claro. Y hay que tomar la decisión que corresponda, porque ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tomamos decisiones arrebatadas e imputamos nomás, sin que constituya, ¿dónde va a terminar eso? Primero, que yo voy a tener una responsabilidad hasta penal y civil más también. Todavía, claro, también civil, y más todavía uno cuida su nombre, uno cuida lo que trata de construir con el tiempo, y aparte de eso, ¿a qué va a terminar? En una absolución después, que es lo que tanto se objeta también, ¿verdad? Donde de repente dicen que hay causas que se llegan a juicio y que no tenían los elementos necesarios. Entonces, es una cuestión de análisis y una cuestión de decisión personal también. Yo, por lo menos, trato de hacer mi trabajo como corresponda y dentro de lo que la norma me establece. Ahora, doctor... Y si es que... Sí, te escuchamos. No, y si es que es impopular mi decisión, ¿y qué voy a hacer, Carlos? En realidad yo no estoy acá para ganar adeptos por popularidad. Yo estoy acá para hacer lo que corresponda. Claro, eso es lo importante. O sea, la tarea del Ministerio Público es justamente eso, reunir, o sea, el fiscal lo que tiene que ser no es imparcial, sino debe ser objetivo, debe tener en cuenta los elementos de cargo y de descargo. Te quiero aclarar nomás que acá Marco es uno de los defensores de Justo Ferreira. No. Que no se entienda así. Que se entienda, o sea, yo doctor, me defino como un seguidor del derecho penal ortodoxo. Entonces, nulo un crimen, nula pena sine leye. Eso una enseñanza que incluso en el probatorio de derecho ya escuchamos, ¿verdad? Entonces, si vamos a analizar en virtud a la concepción de Barra Bravas, entonces la mitad más uno del país vamos a estar dentro de penitenciarías, ¿verdad? Sí, tenemos que cerrar, volver a la Edad Media y nos guiamos por lo que en Twitter tiene más repercusión. Y si dicen Carlos Benítez, agarramos, le metemos la plaza, le metemos palos. Dicen más legal o más legal, puede ser inocente, culpable, pero es lo que el pueblo quiere. Para eso se construye el sistema de justicia que nos costó miles de años llegar a tratar de tener un sistema garantista, en el sentido de que tratar de punir lo que hay que punir y absolver lo que hay que absolver, más allá del deseo público. Porque ¿qué es lo que pasa? Las masas también se manejan a través de la opinión pública y de los intereses, tanto empresariales como políticos. Eso es una realidad, lastimosamente es así, y tenemos que tener la falda para aguantar si nos pegan públicamente y por lo menos tratar de dormir con la conciencia tranquila, sabiendo o tratando de hacer lo que está bien. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por el contacto, y bueno, te vamos a seguir molestando porque manejas varios casos que son de interés general, doctor. No es molestia, y aunque no me pregunten,
Les cuento que estamos también con el requerimiento conclusivo, justamente una de las causas de los Ferreira, que es el que vence el juez. Entonces estamos trabajando también a full sobre esa, Mañana. sobre esa conclusión. ¿Ese Mañana cuál es? vamos a El tener caso de noticias. contrabando, las 50K más. Exactamente, el de contrabando. Sí, Que señor. es, para que vean nomás la objetividad y el trabajo proactivo de parte del Ministerio Público o de nuestras unidades fiscales, es una causa que nació de oficio. O sea, nosotros fuimos los que informamos, nosotros fuimos los que imputamos contra esa causa. O sea, no hay deseo de ayudarle a nadie en ninguna causa. Se hace lo que corresponda nada más. Bueno, perfecto. Vamos a estar atentos entonces si de repente nos da un pequeño toque ahora mañana con relación a ese requerimiento conclusivo que vas a presentar, doctor. Sin problema, que estén bien. Siempre es un placer hablar con ustedes. Gracias, Gracias. doctor. Muy amable. Que tengas una buena Tenga jornada. buen día. Adiós. Adiós. Igual para ustedes, chao, chao. Usted está escuchando PDS. El fiscal Osmar Osmar Legar. Fiscal